La iglesia de San Miguel del Encino rebosaba de fieles aquella mañana. El aroma de las flores en el altar se mezclaba con el incienso que se elevaba en espirales por el aire, mientras el coro entonaba la guadalupana con un fervor casi celestial. Era la misa principal de la festividad de la Virgen de Guadalupe, y todas las miradas estaban puestas en el altar. El padre Matías, con su sotana blanca adornada por un manto dorado, avanzaba con pasos solemnes. Su rostro, serio, aunque cansado, ocultaba el torbellino que llevaba dentro. La homilía había sido intensa. Habló sobre redención, fe inquebrantable y la misericordia de la Madre de Dios, pero sus manos temblaban, casi imperceptiblemente. Había algo en su mirada, como si un pasado silenciado tocara a las puertas del presente. Hoy, más que nunca, debemos pedir no solo milagros, sino perdón. Perdón verdadero. Dijo, antes de guardar silencio. Un silencio que pesó más que todas las palabras pronunciadas. Se arrodilló. Hizo la señal de la cruz. Y luego se puso de pie, respiró hondo y dio un paso al frente. La imagen de la Virgen se alzaba ante él, imponente, serena, envuelta en rosas y velas. Una réplica de tamaño natural, traída desde la basílica original décadas atrás, considerada milagrosa por muchos. Él alzó la mano para bendecirla. En el instante exacto en que sus dedos tocaron el borde del manto azul de la imagen, un rayo de luz atravesó el vitral principal de la iglesia, iluminando el altar con tal intensidad que parecía que el cielo mismo se hubiera abierto. Un crujido. Un suspiro colectivo. Y entonces, el cuerpo del padre Matías cayó hacia atrás, pesado, como si todas sus fuerzas hubieran sido arrancadas de golpe. La sotana ondeó brevemente antes de que su cuerpo impactara con un seco golpe contra el mármol. «Padre Matías», gritó una mujer de la primera fila. El caos se desató como pólvora. Algunos fieles corrían hacia el altar, otros se arrodillaban en plegarias desesperadas. El coro enmudeció, atónito. Los niños lloraban. Un sacristán intentó reanimarlo. No había pulso aparente. Pero la imagen de la Virgen permanecía intacta. O casi intacta. Porque algo sutil, casi imperceptible a simple vista, comenzaba a manifestarse. «¿Está llorando?», murmuró una joven, señalando con los ojos abiertos de par en par. Una delgada línea, brillante y transparente, resbalaba desde el ojo izquierdo de la imagen. No era cera. No era agua de las flores. Ni tampoco un simple reflejo. Era una lágrima. Una lágrima que nadie se atrevía a explicar. «Eso no fue un desmayo», murmuró la voz temblorosa de la hermana Lucia, la monja más anciana del convento, arrodillada en el fondo de la iglesia. Se incorporó y caminó lentamente hacia el altar, con la mirada fija en el cuerpo tendido del sacerdote. Y con la voz quebrada, susurró: Esto es un llamado». ¿Pero un llamado a qué? ¿Y por qué la Virgen lloraba? Durante 3 días, el cuerpo del padre Matías yacía inmóvil en la cama del hospital municipal, conectado a máquinas que apenas mostraban una débil actividad cerebral. Los médicos, confundidos, murmuraban entre sí: coma profundo, sin daño aparente, sin causa explicable. Los exámenes se repetían. Especialistas llegaban desde fuera. Ninguna respuesta. Mientras tanto, en San Miguel del Encino, algo empezó a cambiar. El mismo día en que Matías cayó, doña Berta, una viuda silenciosa que desde hacía años apenas podía arrastrar las piernas debido a un derrame, fue vista caminando sola por la plaza, con un rosario en la mano. Cuando su nieto, incrédulo, corrió hacia ella, la mujer solo respondió: «Fui a visitar la imagen, y cuando toqué la columna del altar, mis piernas obedecieron». Al día siguiente, el pequeño Gabriel, un niño autista que jamás había pronunciado palabra alguna, tiró de la falda de su madre en plena cocina y dijo, con claridad: «La señora Azul me cantó». «¿Qué dijiste, mi amor?», preguntó la madre, temblando, arrodillándose ante él. «Cantó, para mí». La noticia corrió como fuego entre hierba seca. La iglesia, que había permanecido en silencio tras lo ocurrido, volvió a llenarse, no de misa, sino de murmullos, oraciones emocionadas y miradas fijas en la imagen de la Virgen.
Algunos juraban que su rostro cambiaba con la luz. Otros decían escuchar pasos en los pasillos vacíos de la sacristía por la noche. Había quienes aseguraban sentir el perfume de rosas inundando la nave central, incluso cuando no había flores. Pero lo más impactante aún estaba por suceder. La tarde del miércoles, exactamente a las 3, el hospital entró en pánico. «Falta un paciente, no está en su cama», gritó una enfermera. Don Arturo, un hombre de 68 años, en estado terminal por un cáncer de páncreas, había desaparecido sin dejar rastro. Sus documentos seguían en la gaveta. La medicación, intacta. Ninguna cámara lo había captado saliendo. Simplemente, desapareció. Horas después, mientras toda la ciudad se movilizaba para buscarlo, un grito se oyó desde la iglesia. «Está aquí, Dios mío, miren». Arturo estaba arrodillado frente al altar, con los brazos en alto y el rostro cubierto de lágrimas. Estaba de pie. Sin suero, sin señales de dolor. La piel sonrosada. Los ojos, llenos de vida. «Yo, no sé cómo, pero ella me habló, y me trajo hasta aquí», balbuceó. El padre seguía en coma. Pero, de algún modo, parecía más presente que nunca. La hermana Lucia pasó toda aquella noche arrodillada en el frío suelo de la capilla, con la mirada fija en la imagen de la Virgen. En sus manos, un rosario de cuentas desgastadas. En el pecho, un secreto aún no revelado. «Madre, ¿es esto el inicio, o la advertencia?», murmuró. Mientras ella rezaba en silencio, nadie notó lo que ocurría afuera. Una figura femenina, envuelta en un velo azul y vestido blanco, caminaba lentamente por la ladera que da vista al pueblo. ¿Era una alucinación colectiva? ¿O el comienzo de algo mucho mayor? ¿Y por qué todo ocurría solo mientras Matías dormía? El cuerpo del padre Matías seguía inmóvil en la habitación 203 del hospital, pero en su interior, algo se agitaba. Sin saber dónde estaba, Matías abrió los ojos en medio de una luz enceguecedora. El suelo bajo sus pies era de arena caliente y áspera, y a su alrededor, nada. Un desierto sin fin. Ni montañas, ni sombra, ni viento. Solo un cielo blanco y estático, como un techo sin color. Intentó hablar, pero su voz se perdió en el silencio absoluto. «¿Dónde estoy?», murmuró, confundido. Ninguna respuesta. Caminó sin rumbo, con los pies hundiéndose en la arena, el sudor resbalando por su frente. La sotana había desaparecido. Vestía apenas una túnica sencilla, manchada y seca como el mismo desierto. ¿Horas? ¿Días? El tiempo no existía allí. De pronto, una silueta apareció en el horizonte. Un hombre alto, de mirada dura y pasos lentos. Cuando se acercó, el corazón de Matías se detuvo por un instante. «Papá», susurró. Era don Julián, su padre, fallecido hacía más de 20 años. Estaba ahí, con la misma expresión severa de la última vez que lo vio. En sus manos llevaba una pequeña cruz de madera que solía guardar en el bolsillo de la camisa, y en sus ojos, había dolor. «¿Vienes ahora a buscar el perdón que me negaste en vida?», dijo sin compasión. Matías intentó responder, pero su garganta se secó. Tartamudeó. Estiró la mano. Pero el viejo retrocedió. «Morí esperando tu abrazo. Pero tú elegiste tu camino, ¿y ahora qué haces aquí?». El peso de sus palabras cayó sobre él como piedras. Recuerdos enterrados regresaron como ráfagas. El día de la discusión, los gritos, el abandono. La decisión de entrar al seminario y no volver jamás. El entierro, en el que Matías no lloró. No estaba listo, tenía miedo, balbuceó. ¿Y crees que el miedo justifica dejar de amar a un padre?, replicó Julián. Entonces, sin previo aviso, la imagen de su padre se deshizo en el aire, como polvo llevado por el viento. Matías cayó de rodillas. Lloró. Hundió los dedos en la arena, como si quisiera cavar una salida. Pero el desierto no daba tregua. Siguió caminando. El calor aumentaba. El sol, inmóvil en lo alto,
parecía burlarse de su dolor. Una sed insoportable quemaba su garganta. Y el silencio ensordecía. Hasta que, a lo lejos, oyó voces. Cobarde. Traidor de la fe. Te escondiste. Figuras sombrías emergían entre las dunas. Sombras humanas, sin rostro, que lo señalaban, gritando acusaciones. Algunas tenían la voz de feligreses. Otras, la suya propia. Corrió. Pero no había donde esconderse. El desierto lo rodeaba por todos lados. Y entonces, algo lo detuvo. Una figura encapuchada, sentada bajo un olivo solitario que había surgido en medio de la nada. Era imposible. Los árboles no crecen en el desierto. Pero ahí estaba. Matías se acercó, despacio. La figura levantó el rostro. Y lo que vio, le heló el corazón. Era una mujer. Y él la conocía. ¿Pero qué hacía ella allí? ¿Por qué sus ojos parecían heridos? ¿Y por qué lo llamaba por su nombre? ¿Como si aún lo amara? Matías. La voz era suave, pero firme. Como una melodía que él creía enterrada para siempre. Cuando alzó la vista, el padre tragó saliva con dificultad. La mujer sentada bajo la sombra imposible de aquel olivo lo miraba con unos ojos llenos de dolor y de verdad. Era Marta. La única mujer que había amado antes de decir sí al seminario. ¿Eres tú?, balbuceó, dando un paso hacia ella. Sí. Aunque nunca volviste a buscarme. Su voz no tenía odio. Tenía una tristeza que pesaba más que todo el desierto. Matías se sentó frente a ella, incapaz de sostenerle la mirada. Un nudo le cerraba la garganta. La túnica que llevaba ahora parecía más ajustada, como si cargara con todas las renuncias que había fingido olvidar. Yo pensaba que habías muerto, dijo él. Tú me mataste, Matías. No con un cuchillo. Con tu silencio. Ella no lloraba, pero cada palabra era un golpe certero. Te fuiste sin despedirte. Me dejaste con promesas rotas, con cartas sin respuesta. Y yo te esperé. Cada domingo en aquella banca donde me tomabas la mano después de misa. Te esperé, hasta que la banca se pudrió con la lluvia. Tenía miedo, susurró él. ¿Miedo de qué? De amar, de tener una vida real, o de fallar, como hijo, como hombre, como sacerdote. Ella guardó silencio un momento. Sus ojos brillaban ahora, como si estuvieran a punto de revelar algo aún más doloroso. Tú no te fuiste por Dios, Matías. Te fuiste por culpa. ¿Culpa? Sí. Porque no querías enfrentarte a ti mismo. Preferiste esconderte tras las paredes de una iglesia, que mirarme a los ojos y decirme la verdad. Él intentó explicarse, pero lo que salía de su boca era confuso. Ni siquiera él sabía ya dónde quedaba la verdad. El rostro de Marta parecía el mismo, pero ahora llevaba las marcas del abandono. Seguía siendo hermosa, pero herida. Y aún así, allí, en medio del desierto, era lo único que parecía realmente vivo. ¿Todavía me amas?, preguntó él, con un hilo de voz. Ella lo miró largamente. Yo amé al Matías que tenía fe en la vida. No al que huyó. Un silencio denso cayó entre ellos. Y entonces, lentamente, ella se puso de pie. Este lugar no es mi prisión. Es la tuya. Yo estoy aquí, porque tú no puedes perdonarte. Le dio la espalda. Pero hay alguien más que también espera tu verdad. Y no soy yo. Cuando desapareció entre el calor ondulante del horizonte, Matías sintió un frío extraño cortar el aire del desierto. A sus espaldas, pasos. Una voz nueva. Pero familiar. Padre Matías, usted me olvidó. Pero yo, no lo he olvidado. ¿Quién era ahora? ¿Y qué otra verdad le faltaba enfrentar? Los días seguían pasando en San Miguel del Encino, y el cuerpo del padre Matías permanecía inmóvil. Los médicos ya comenzaban a murmurar palabras como estado vegetativo o desconexión. Pero dentro del convento,
una verdad más antigua que cualquier diagnóstico comenzaba a agitarse. La hermana Lucia, que había servido a la parroquia por más de 5 décadas, ya no dormía. Pasaba las noches en oración, con las manos aferradas a su rosario y los ojos clavados en la imagen de la Virgen. Algo en su interior le decía que ese silencio del cielo no era castigo. Era espera. En una madrugada especialmente callada, Lucia se levantó del banco donde dormía encorvada. Caminó hasta la sacristía, abrió un cajón cerrado hacía años, y sacó una pequeña caja de madera oscura. Dentro, un cuaderno antiguo, con páginas amarillentas y letras temblorosas. El diario espiritual del joven Matías, escrito cuando aún era seminarista. Lo hojeó con manos temblorosas. Se detuvo en una página marcada con un pétalo seco. Hoy hice mi voto ante el altar. Prometí no negar jamás mi fe. Ni por miedo, ni por amenazas. Aunque me pongan un arma en la cabeza, no lo haré. Porque si niego a Dios, me pierdo a mí mismo. Lucia cerró los ojos con fuerza. Aquello aún dolía. Porque ella sabía lo que vino después. Años más tarde, en una noche de tormenta, Matías había regresado de una visita pastoral, completamente trastornado. Llevaba barro en la ropa, sangre seca en las manos, y los ojos vacíos. Pasaron semanas hasta que logró hablar. Durante una misión en una comunidad aislada, fue secuestrado por un grupo armado. Al descubrir que era sacerdote, lo obligaron a arrodillarse. Le pusieron un arma en la sien y le exigieron: di que tu Dios no existe. O aquí mismo terminas. Y Matías murmuró: no soy sacerdote. Estoy de paso. Lo dejaron libre. Pero nunca volvió a ser el mismo. Y nunca más tocó aquel tema. Ahora, Lucia leía su confesión en el diario, escrita con tinta corrida por las lágrimas. Negué. No por falta de fe, sino por miedo. Y desde ese día, no me escucho cuando rezo. Él no cayó por casualidad, susurró Lucia, cerrando el cuaderno contra su pecho. Fue su alma, la que colapsó. A la mañana siguiente, entró en la iglesia aún vacía, justo cuando el sol empezaba a asomarse por detrás de las colinas. Se acercó a la imagen de la Virgen. Madre, él ya pagó con silencio, ¿qué más necesita para regresar? En ese instante, una de las velas del altar se apagó sola. Una brisa inexplicable recorrió el templo. Y Lucia sintió algo helado en la nuca. Se giró lentamente. Una mujer con un velo azul la observaba desde el fondo de la nave. Pero, ¿nadie más la vio? ¿O esa figura estaba allí solo para ella? ¿Y por qué ahora, después de tantos años? San Miguel del Encino ya no dormía como antes. Cada noche, grupos de fieles subían en silencio los senderos que llevaban a los cerros detrás del pueblo. Llevaban velas, rosarios, fotografías de enfermos, nombres escritos en papel. Nadie organizaba esas caminatas, pero todos sentían el mismo impulso. Algo nos llama desde allá arriba, decía doña Rosa, la partera del pueblo. Algunos regresaban con lágrimas, otros con relatos imposibles. La historia se repetía con distintas voces. Una mujer envuelta en luz, de rostro sereno, vestida de blanco y azul, aparecía entre la neblina justo antes del amanecer. No hablaba, pero los miraba. Y al verla, el miedo desaparecía. Una adolescente, que estaba a punto de quitarse la vida por un embarazo no deseado, corrió al convento después de una de esas noches. Abrazó a la hermana Lucia llorando y repitió una sola frase. Ella me dijo, que no estoy sola. Lucia no preguntó más. Simplemente la sostuvo en silencio. Mientras tanto, dentro de la iglesia, la imagen de la Virgen comenzaba a mostrar señales extrañas. O quizá, no tan extrañas para quienes aún tenían fe. Las flores a sus pies no se marchitaban. Una neblina tenue parecía envolver su rostro al caer la tarde. Y un aroma dulce, parecido al jazmín, llenaba la nave cada vez que alguien se arrodillaba a rezar ante ella. Pero fue en una mañana de domingo, cuando todo cambió. La iglesia estaba repleta, a pesar de que no había misa. Todos esperaban algo.
La hermana Lucia caminaba lentamente hacia el altar para encender las velas, cuando una mujer gritó desde el banco del fondo. «Está llorando, otra vez». Todos se voltearon. La imagen de la Virgen, inmóvil como siempre, dejaba escapar del ojo derecho una lágrima espesa, clara, que bajaba por su mejilla con una lentitud inquietante. Nadie se atrevía a tocarla. Nadie se atrevía a moverse. Un anciano se arrodilló sobre el piso de piedra. Luego otro. Y otro más. En cuestión de segundos, toda la iglesia estaba postrada. Lucia se acercó. Miró la lágrima, que ahora resbalaba hasta el mentón de la escultura. Sus manos temblaban. «Madre, ¿por qué lloras?». En ese momento, un viento inexplicable abrió todas las puertas de la iglesia al mismo tiempo. Las velas se apagaron. El silencio fue total. Hasta los pájaros de la plaza guardaron silencio. Desde el altar, un sonido metálico. La pequeña cruz que el padre Matías solía llevar colgada al cuello, y que había sido guardada desde su caída, cayó sola sobre el mármol, justo frente a la imagen. La hermana Lucia cayó de rodillas. Pero antes de que pudiera levantarse, un grito llegó desde la entrada. «La colina está ardiendo en luz». Todos corrieron hacia afuera. Y lo que vieron ahí. Nadie supo cómo explicarlo. Porque en las montañas, a la vista de todos, había una silueta. Y no era humana. El calor del desierto espiritual comenzaba a ceder. Donde antes no había sombra, ahora soplaba una brisa tenue, como si el alma de Matías finalmente hubiera abierto una grieta en su encierro. Caminaba con pasos arrastrados, el cuerpo cubierto de sudor y arena, los ojos enrojecidos de tanto llorar. Pero había algo nuevo en su rostro: rendición. Desde el encuentro con Marta, no había vuelto a oír voces. Ninguna acusación. Ninguna aparición. Solo el sonido de sus propios pasos, y el latido de su corazón en silencio. Hasta que, el suelo bajo sus pies comenzó a cambiar. La arena se volvió piedra. Después, hierba. Y luego, de forma inesperada, surgió un campo dorado, lleno de trigo que danzaba con el viento. En el centro, un árbol inmenso, antiguo, como si hubiera nacido antes del mundo. Bajo su sombra, una figura femenina. Vestía de azul y blanco. El velo caía por sus hombros como luz líquida. Pero no tenía rostro. Su presencia no causaba miedo, ni asombro. Era paz. Una paz tan profunda que Matías cayó de rodillas sin pronunciar palabra. «Te han mostrado tus heridas. Tus errores. Tus olvidos», dijo la voz, suave como el sonido del agua. Matías temblaba. «Sí, y ya no quiero huir». «¿Sabes lo que cuesta el perdón, Matías?». «Todo». «Y aún así, ¿lo deseas?». Él bajó la cabeza. «Ya no quiero vivir a medias. Ni servir por miedo. Quiero volver a amar, con fe». La figura se acercó. Le extendió la mano. Cuando Matías la tocó, una oleada de luz lo envolvió. Pero no era una luz suave. Era intensa, cruda, purificadora. Sintió todas sus memorias invadirlo de golpe. El grito de su padre. Los ojos de Marta. El cañón frío en su sien. El altar donde juró no negar. Y el momento exacto en que rompió ese juramento. Y entonces, se vio a sí mismo. Tendido en una cama de hospital. Rodeado de máquinas. Y con todo el pueblo, arrodillado afuera. ¿Puedes verlos?, murmuró la voz. Sí. No esperan un milagro. Te esperan a ti. Matías cerró los ojos. Respiró hondo. ¿Y tú, quién eres? La figura se arrodilló frente a él. Finalmente, levantó el velo. Era el rostro de la Virgen. Pero ella también lloraba. Soy la madre que nunca se fue. El suelo tembló. Y todo comenzó a desvanecerse. El árbol. La hierba. La luz. Antes de que todo se apagara, Matías escuchó un último susurro.